para hoy de 12 grados. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei viajó ayer a Córdoba en esta modalidad que tiene de visitar las provincias para actos privados. Antes había ido a inaugurar una iglesia evangélica en el Chaco. Esta vez fue a un evento que se llama La Derecha Fest, que es un evento privado donde aparecen como oradores centrales los gladiadores de la llamada batalla cultural de la Fundación Faro de Milei. Y en ese contexto creo que la figura más repudiada lejos fue Victoria Villarruel, ¿no? Le ponían en pantalla un intercambio que había tenido con un cronista de La Derecha Diario y reaccionaba de esta manera al público. ¿No sentí que lo traicionaste a Milei? No me parece que ese sea una pregunta que me tengas que hacer porque la verdad que no ha sido nada de eso. Es que se habla mucho y lamentablemente Lo que mucha se gente habla, confía en vos. lo que se habla... ¡Cucarruel! ¡Traidora! Cucarruel, traidora, le gritaban. Después, cuando a las 9 de la noche toma la palabra Javier Milei, el presidente decía lo siguiente. La primera ley de la economía es la escasez. No hay de todo para todos. Y la segunda reflexión que hace es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30? La bruta traidora es Victoria Villarruel, a quien después le insultan, como estamos escuchando en la audiencia, arengado por Javier Milei. Todo esto porque el Senado sancionó la ley que dispone la reposición del 7% que habían perdido los jubilados cuando se cambió la fórmula, y había aprobado también una ley de moratoria para que vuelva la moratoria para quienes no tienen los aportes necesarios a cumplir la edad jubilatoria, y por la ley de la emergencia de discapacidad. 3 leyes que ahora el presidente está cumpliéndose el plazo necesario para que las vete. Está preparando el veto de estas 3 leyes. Sí, tiene tiempo hasta el 4 de agosto, que es el lunes en el cual vuelve la actividad al Congreso de la Nación, pues son 10 días hábiles que tienen para vetar las leyes. Me sigue pareciendo muy brutal la naturalización del insulto. Perdónenme porque quizás es reiterativo, pero la manera en que se dirimen los conflictos que existen y las pujas de poder y demás, a través del insulto avalado, alentado, incentivado desde la escena pública, me parece que antes que eso están los argumentos. Puede haber una diferencia, puede haber una, digamos, incluso sentirte traicionado, como probablemente se siente Milei por Victoria Villarruel. Eso es un asunto de percepción de cada uno. Sí. Lo que pasa es que la manera de encarar esa diferencia es una manera de la escena pública muy brutal. Lo que pasa es que me parece que cancela la discusión de los argumentos. Por ejemplo, el argumento de esto tiene un costo de 16.000 millones de dólares. Bueno, la oficina de presupuesto del Congreso lo estimó en muchísimo menos. Con lo cual, digo, esa es la discusión de argumentos. Y lo que pasa, y además, ayer el Fondo Monetario Internacional sacó un documento. Ahora vamos a hablar de la cuestión financiera, pues son días muy complejos también en el sentido de qué está haciendo el equipo económico, que está bastante errático en su estrategia para evitar que el dólar siga subiendo más allá de los 1.300 pesos en la víspera de las elecciones y demás. Y el Fondo Monetario Internacional le está diciendo, hay que prestarle atención a la cuenta corriente en dólares, o sea, el déficit. Milei insiste en hablar del superávit fiscal y que en la medida en que defiende el superávit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado recaude y lo que el Estado gasta en pesos. Lo que le está diciendo el Fondo Monetario, ojo con lo que te está pasando con la cuenta en dólares, porque entre lo que exportás y lo que importás, que el superávit de eso se te está achicando y además más argentinos demandan cada vez más dólares para importar, para viajar y demás, tenés que prestarle atención al otro déficit. Y no se lo está diciendo, digo, ni los economistas mandriles, ni los econochantas. O sea, en este caso su principal interlocutor y el único financista real que tiene hoy el gobierno, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más decía ayer Milei en La Derecha Fest? La idea del Estado benefactor, un Estado paternalista, que como si fuese un Dios todopoderoso debería proveernos de todo lo que necesitamos.
Lo que eluden en este tipo de afirmación es quien genera la riqueza y los recursos. En primer lugar, es el sector privado, y para que el Estado los provea, debería robárselos mediante impuestos y burocracias, sacrificando el crecimiento económico, que debe ser lo que debe estar pensando la alta política. Porque los que hoy se ocupan de las jubilaciones son los mismos que dejaron jubilaciones de $80, cuando hoy las jubilaciones están arriba de $350 en una economía más abierta. Por ende, cada dólar compra más que antes. Bueno, la cuestión también es eso, ¿no? De medir el poder, en lugar de ver el poder adquisitivo, los jubilados lo mide en dólares. El propio Fondo Monetario Internacional lo que dice es que el tipo de cambio, lo que va del año, se apreció un 40%. Entonces, que vos tengas mejor poder de compra en dólares mientras pagues tus medicamentos en la Argentina en pesos, no te cambia mucho la situación. No es que mejoró el poder adquisitivo de los jubilados en esta comparación que hace Milei respecto a cuánto vale la jubilación en dólares. Bueno, mientras tanto, Milei ayer sí fue un poco el escenario, porque ahí estaban las principales figuras de las Fuerzas del Cielo, que están representadas en el gobierno por Santiago Caputo, la idea de la batalla cultural. Ese sector ayer estaba en Córdoba, estaba el Gordo Dan. Ellos habían estado haciendo manifestaciones a través del streaming de Carajo, donde me insultaron otra vez totalmente gratuito. O sea, yo en todo caso los llamamos por teléfono para invitarlos a conversar, a salir al aire. No es no sé por qué revolean insultos de manera bastante liviana, pero bueno. La cuestión es que el Gordo Dan, que en su streaming habían estado objetando las elecciones que hizo Karina Milei en el armado de listas a través de, sobre todo Sebastián Pareja, además muy insultado en una de las cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo. Ayer hubo una especie de reconciliación del Gordo Dan diciendo, bueno, cerremos filas, ¿no? ¿Qué decía el Gordo Dan ayer en Córdoba? ¿Chance de poder saber qué se dijo en esos 20 minutos que no salieron al aire? Un montón de cosas importantísimas. ¿Conforme con el cierre de lista? Habrá que leer los labios. ¿Conforme con el cierre de lista? Yo apoyo a la libertad avanza, en donde sea. ¿Cómo sigue todo ahora en adelante con el Triángulo de Hierro? Como siempre. Sigue como siempre, después tuiteó una carpeta con la que Milei le regaló el discurso y el Gordo Dan dijo gracias. ¿Por qué? Esto habla de un ruido más grande y más importante que era en el famoso Triángulo de Hierro. El Gordo Dan, la Fuerza del Cielo y demás responden a Santiago Caputo. Uno de los vértices del llamado Triángulo de Hierro, que últimamente los propios periodistas más voceros del gobierno hablaban de que ahora en realidad es un cuadrado porque está Guillermo Francos. Qué bueno que ahora entonces Caputo se va a dedicar a la cuestión estratégica y la cuestión territorial le va a quedar solamente a Karina. Fíjense, Fantino dice que Caputo amenazó con renunciar y que él estuvo a punto de anunciar que Santiago Caputo se iba del gobierno. El presidente, y esto es información, planifica estratégicamente y tácticamente el avance de su gobierno en dos momentos. Hay uno que es táctico, que es ahora ya, que es el día a día del ataque al reactor del superávit y al ataque que está teniendo el mundo financiero. Eso es táctico, día a día. Y estratégico, el gobierno divide en dos el gobierno, anótenlo esto. Va a haber dos gobiernos. Va a haber un gobierno de acá a octubre y va a haber otro gobierno de octubre al 27. Y el presidente está trabajando en estos dos tramos. De acá a octubre se cierra ahí y hay otro, diría, diciembre al 2027. Dos gobiernos. Bueno, el tema financiero, digamos, lo que describe Fantino es que Milei se siente bajo un ataque porque, bueno, hay algunas señales amarillas que el propio Fondo Monetario, yo insisto, el documento de ayer del Fondo Monetario le dice que es débil la acumulación de reservas, que le tiene que prestar atención a la cuenta corriente en dólares por los dólares que se están yendo, que el peso se apreció demasiado, que tiene que flotar libremente el tipo de cambio, aunque Milei dice que el tipo de cambio flota libremente, el fondo le dice no, hay que dejarlo flotar libremente de verdad. Le dice también que tiene que terminar de levantar las restricciones al cepo, aunque Milei dice que el cepo está totalmente liberado, no lo está todavía para las empresas. O sea, muchas las advertencias. Por supuesto que le elogia el tamaño del superávit fiscal, ¿no? Y la determinación de poner en equilibrio las cuentas públicas del superávit fiscal. Pero también le dice, mirá que te fue muy bien porque tuviste muy buena liquidación de la cosecha y porque te entró a liquidar el sector energético, dejó de pedir dólares y te empezó a dar dólares. O sea, en términos del contexto internacional ha sido un contexto bastante favorable el contexto del año pasado comparado con otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que el fondo sabe que viene la segunda parte del año, donde ya no tenés la liquidación del agro, por ejemplo, y si vos seguís manteniendo
este ritmo de salida de dólares, que se te va una vaca muerta por cada 3 meses, digo, de la cantidad de dólares que se te van, bueno, el fondo te dice, mirá, estás en un problema, no dejá de ir al dólar futuro para que el dólar flote. Bueno, el tipo de cambio más cerca del techo de la banda que del piso de la banda. Claro, le dice, claro, lo quiere más en 1430, por ahí le da la cuenta que le hace el Fondo Monetario y dice, mirá, el tipo de cambio debería ser 1430, con el techo es 1450, con lo cual le dice, viste que el gobierno había dicho, sí, va a ir al piso, sí, bueno, no. Anda al techo. Anda al techo, claro. Y ahí está el gobierno con lo que llaman los financistas la montaña rusa, las tasas de interés, claro, en pesos, tratando de absorber con tasas de interés muy altas en algunos instrumentos súper complejos. Ahora sí, son las tasas de interés de la caución, que es una especie de plazo fijo que se hacen en la bolsa. Pero son diarios. Contra, claro, son mucho más cortos. Claro, son muy cortos. Y salen como garantía lo que son las... de la garantía de las operaciones, pero es un plazo muy corto, un día, 2 días. Llegó hasta el 80, entonces está todo el mercado, dice que están muy mareados con la estrategia del equipo económico de qué está haciendo con las tasas de interés a través de la caución. El equipo económico insiste con que todo eso se mueve libremente y el fondo le dice, no, estás metiendo mucha mano. Mientras tanto, se viene Peter Lamelas, préstenle atención, podría ser Lamelas es el jugador de River, sí, ¿no? Que se fue. Era jugador de River, sí. Bueno, este es Peter Lamelas, es un empresario de la salud de origen cubano, elegido por Donald Trump para ser el embajador argentino en la Argentina, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Pasó por lo que en Estados Unidos es el hearing, la audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde responden preguntas de los senadores. ¿A qué viene Peter Lamelas a la Argentina? Más claro, no lo pudo haber dicho. Hay 23 provincias. Y cada una de esas provincias tiene su gobierno, como el federalismo argentino, ¿no? Cada uno de esos gobiernos tiene la atribución para negociar con países extranjeros, por ejemplo, con los chinos. Pueden hacer proyectos. Y eso lo que puede abrir es las puertas a la corrupción de parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador va a ser viajar a todas las provincias y hablar y ser socio de esos gobernadores. No solo con el presidente Milei, con Huerta, el canciller, Caputo, Santiago Caputo, hay todo el mundo en el gobierno. Quiero ir al interior para asegurarme que eliminamos la corrupción. Llegar apoyar a Milei, esclarecer el atentado, que paguen los responsables del atentado de la AMIA y asegurarnos que Cristina Kirchner receives the justice that she well deserves. La justicia que tan bien merecida tiene. Entonces, apoyar a Milei, evitar que los chinos se metan en negocios con la Argentina y garantizar de que Cristina siga presa. Ese es el orden de factores. Uno no le puede reprochar falta de honestidad respecto de qué es lo que vienen a hacer. Hubo un tiempo en que había injerencia externa, los países no se metían en los asuntos internos. O sea que al mismo tiempo que Trump está sancionando a Brasil porque considera que Bolsonaro está siendo juzgado injustamente por un intento de golpe, el embajador que va a venir a la Argentina dice que lo que tienen que hacer es garantizarse que Cristina Fernández Kirchner siga presa. En cualquier momento va a hablar Cristina Kirchner de esto, no faltan 5 minutos para que esto pase. Después vamos a seguir escuchando, pues muy interesante algunas de las cosas que surgieron ayer de esta audiencia. Bueno, mientras tanto, Kicillof lleno de plagada la lista del PJ de candidaturas testimoniales, haciendo como contrapunto con la motosierra, hablando acerca de la importancia del Estado. Lo que venimos a decir acá es sumemos fuerza para parar esta política económica. Sumemos fuerza para que se termine la crueldad y se termine la extorsión democrática que tratan de aplicar a los gobernadores y a los legisladores. Sumemos fuerza para defender a la provincia de Buenos Aires, sumemos fuerza para defender a su aparato productivo, sumemos fuerza para defendernos de quienes quieren destruir la producción, el trabajo, la salud y la educación.
Bueno, y ahí arranca el contrapunto ya, porque después del 7 de septiembre, 26 de octubre, la elección nacional, Cristian Ritondo, en discusión desde el PRO ya subsumido, ¿no?, a La Libertad Avanza, le contestó. Queda claro que lo primero que vamos a discutir en la provincia es si queremos una provincia en libertad o el populismo, ¿no? Entonces queda muy claro si es el camino de la libertad, del equilibrio fiscal, de la proyección en el mundo, de las relaciones con los países democráticos, o es el kirchnerismo, que ya sabemos lo que representa. Y esa línea que también es nacional, también es provincial. Un estado elefante que se lleva por delante a los bonaerenses, como digo yo, en la provincia no es motosierra, es topadora. 7:15 de esta mañana fría, de miércoles. Just my imagination, the Cranberries.